Cordial saludo y un abrazo fraterno para todos ustedes. En esta oportunidad, en nuestra fraternidad o nuestro grupo integrado por Laura Marín, Paula Calpa, Ana María Muñoz, Nicolás Villota y quien les habla, Juan Felipe Morales, les vamos a comentar o les vamos a explicar un poco sobre las teorías administrativas y su importancia. Pero previo a entrar al tema en sí, tenemos que ponernos en contexto. Así que en contexto administrativo, ¿por qué nace o cuál es el objetivo de la administración? La administración nace por esa necesidad de organizar, de dirigir o de gobernar para tener un mayor control y una eficiencia hacia el éxito. Por otro lado, este va entrelazado con el objetivo de la administración. El objetivo principal de la administración es llevar a la organización, empresa, hacia el éxito, así garantizando la mejor funcionalidad. Primero, ¿qué es administración? Administración viene de la palabra ad, que significa hacia, dirección o tendencia, y minister, que significa subordinación. En otras palabras, es aquel que presta un servicio al otro. Por otro lado, si lo queremos entender en términos más técnicos, administración es esa disciplina que nos forma a nosotros, o nos permite orientarnos para que así nosotros cumplamos con una forma de gobierno excelente y garantizando un éxito total en una empresa. Por otro lado, encontramos las características y una característica que define la administración y es muy importante es el ciclo administrativo. En este se encuentra planear, organizar, dirigir y controlar. Planear el esquema o la estructura de la empresa, organizar todos los conceptos o las ideas que se llevarán a cabo para el funcionamiento, dirigir las tareas o los trabajos y controlar es el importante en el que se cerciora y en el que se encarga de que todas las actividades anteriores estén funcionando de la mejor forma posible. Por otro lado, encontramos habilidades de un administrador. Este se encuentra con habilidades técnicas, humanas y conceptuales. Las habilidades técnicas son todas aquellas que abarcan el ámbito físico, el ámbito de desarrollo, el ámbito de ejecución. Por otro lado, encontramos las habilidades humanas, que son esas habilidades que nos permiten a nosotros relacionarnos, entrar en un círculo social. También, por otro lado, para el administrador es importante esta habilidad porque le permite aquí enfocarse en la motivación y en la dirección y orientación. Por otro lado, tenemos las conceptuales, que son todas esas habilidades de generar ideas, de generar conceptos y de organización de teorías. Por otro lado, encontramos existencia de tipos de organizaciones y por supuesto encontramos dos. En estas encontramos organizaciones lucrativas y no lucrativas. En las organizaciones lucrativas las entendemos por todas esas que están enfocadas en generar una utilidad y y las no lucrativas, por el contrario, son esas que prestan un servicio sin ánimo de lucro. Eh, Estas, las no lucrativas, si llegan a generar utilidades, las reinvierten en las mismas. En estas se encuentran en las iglesias o las fundaciones. Cuarto, las teorías administrativas, ¿para qué sirven? Perfecto, las teorías administrativas son unas teorías o unos conceptos vitales para todo administrador, ya que estas nos ayudan a nosotros a orientarnos y así elegir la mejor forma para que nosotros gobernemos o dirijamos una empresa. Con las teorías administrativas, nosotros sabemos específicamente cómo debemos centrarnos en cuanto a ámbitos humanos, en ámbitos de desarrollo, de producción, en ámbitos de ejecución, de organización. Entonces, las teorías administrativas son muy importantes para que nosotros garanticemos el éxito de una empresa. Muy bien, entonces encontramos lo que es la teoría científica de la administración. Esta teoría comparte el grupo del enfoque clásico de la administración y es donde se encuentran la teoría clásica y la teoría científica. Esta teoría surge a comienzos del siglo XX, es decir, en 1911, para ser exactos, por la obra titulada El principio de la dirección científica, por Frederick Winslow Taylor. Esta teoría nace por la necesidad de incrementar los niveles de productividad de la empresa o de una organización.
haciendo su énfasis en la parte operacional, es decir, en los trabajadores o los obreros y en las tareas que estos deben realizar. Esta teoría trajo un cambio muy radical, puesto que antes de implementar este método de trabajo, el trabajo era realizado de forma de rutinas y procesos no sistematizados. Es aquí donde Frederick fundamenta esta teoría con análisis científicos en donde se observa la medición y el análisis de acción de los operarios. Eh, por otro lado, el objetivo principal de esta teoría es alcanzar los niveles máximos de productividad y evitando movimientos inútiles y pérdidas del tiempo. En síntesis, promueve mucho lo que es la economía para la empresa. Por otro lado, tenemos enfoques importantes, que está el primero, la división del trabajo. La división del trabajo es donde se divide una tarea compleja en partes pequeñas, en donde se las asignan a un grupo de personas o a una persona determinada. Así, para que todos cumplan con un cierto proceso y al final la gran tarea sea realizada. Por otro lado, la división del trabajo puede ser observada en la asignación de cargos y tareas, como ya antes lo dije. Encontramos la especialización del obrero y reagrupación de la organización racional del trabajo. La especialización del obrero es cuando, gracias a esta división del trabajo, ya tienen una rutina establecida. Por tanto, el obrero se vuelve un experto en su ámbito laboral y de acuerdo a esto, él garantiza una eficiencia empresarial. Por otro lado, encontramos lo que es la reagrupación de la organización racional del trabajo, y esta tiene sus fundamentos o sus enfoques en el estudio de la fatiga humana, que es esa fatiga por la sobrecarga de trabajo, ya que los obreros se sobrecargan de trabajo y puede haber una fatiga física. También se encuentra y promueve esas partes en donde se debe evitar el mal uso del tiempo y evitar todos esos pequeños movimientos que nos cuestan en la producción de la empresa. Como ya antes lo mencioné, esta teoría promueve la economía para la empresa. Encontramos los 4 principios de la administración por Taylor, que es el principio de planeación como el primero. Este es el que ya se asegura y al trabajador le enseñan que él no puede actuar de una forma improvisada, sino de una forma planeada y organizada. En la mayoría de los casos, este planeamiento es organizado por parte de la directiva y de ahí ya puede ser entregado para o dirigido a los trabajadores. Se encuentra el principio de preparación. Este principio de preparación es un principio en donde las directivas analizan y asignan un trabajo de acuerdo a las habilidades y características que tienen los trabajadores, para que así estos trabajen de la mejor forma y, como ya antes mencionado, garanticen una eficiencia. Encontramos el principio del control. Y aquí es donde se investiga y se analiza profundamente si los trabajos realizados anteriormente son cumplidos de las formas sistematizadas o de las leyes científicas que se han escrito o se han formulado en la empresa. Por otro lado, encontramos el principio de ejecución y este es muy importante. También aquí interviene mucho la directiva, es donde la directiva asigna cargos y deberes a los trabajadores para que estos los ejecuten de la manera más organizada posible y así tengan una productividad al máximo. Encontramos lo que son apariciones y surgimientos importantes. Aquí hay un término muy importante que es el Homo economicus y este define al hombre como un hombre que trabaja por subsistir, trabaja porque tiene la necesidad de ganar un dinero, no trabaja porque ama el trabajo. Este concepto fue fundamentado por Taylor. Taylor también dice que aquí hay un ámbito en donde se puede observar el conformismo del trabajador por parte de su observación. El trabajador, cuando observa a su compañero que está ganando lo mismo que él,
pero el trabajador compañero no está trabajando lo mismo que él, es decir, a su mismo nivel, este trabajador se conforma, así bajando los niveles de productividad de la empresa. Es por eso que Taylor promueve los incentivos salariales. Entre más trabajes, más se le va a pagar. Por otro lado, encontramos por parte de Ford la integración vertical y cabe resaltar que Ford es un hombre importante para la teoría científica, ya que este la reestructuró o la modificó a su análisis y la mejoró. Entonces él dice que la integración vertical es algo que toda organización debe llegar a tener, que es ser dueños de las materias primas o producir las materias primas. Teoría clásica. Este es un enfoque de la administración impulsado principalmente por Henri Fayol en 1910 en Francia. Con esta teoría se busca reformar la administración científica elaborada por Taylor años anteriores. De igual forma, busca la eficiencia en una organización, principalmente en la estructura y funciones que deben implementar para que ésta alcance los resultados deseados. La teoría clásica surge a partir de la revolución industrial, ya que acelera el crecimiento de las empresas junto a la necesidad de aumentar la eficiencia y competencia. La teoría clásica está compuesta por 6 funciones y 14 principios básicos. Hace énfasis en la estructura y funciones que deben cumplir cada organización. Se introduce el concepto de organización formal y organización informal. Introduce los conceptos de órganos de asesoría de staff y línea dentro de una organización. Aquí podemos observar las funciones de la teoría clásica. Para organizar una empresa, Henri Fayol divide las funciones que se deberían llevar a cabo, las cuales se denominan funciones básicas de la organización. Están las funciones técnicas, las cuales son las relacionadas con la producción de la organización. Las funciones comerciales, que es venta, compra, intercambio de productos de la organización. Tercero, funciones financieras, que es la administración de capitales de cada organización. Cuarta, funciones de seguridad, relacionadas con la preservación de los bienes de la organización y la protección de los integrantes de la misma. Quinto, funciones contables, relacionadas con los registros, inventarios, balances y correctos cálculos de costos de producción. Por último están las funciones administrativas, las cuales se integran las funciones mencionadas y se crean los elementos de la administración, las cuales son planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar. Aquí podemos ver los 14 principios, los cuales son los que Fayol propuso para que cada empresa siga y se llegue al correcto funcionamiento y eficiencia. De primero está la división del trabajo, la cual para un correcto desempeño del trabajo de una organización, la división de tareas es fundamental. Segundo, autoridad y responsabilidad. Es necesario saber dar órdenes y que éstas sean acatadas de la manera correcta. Tercero, disciplina. Todos los integrantes de la organización deben respetar las normas establecidas. Cuarto, unión de dirección. Se debe seguir un solo cronograma de actividades que deje en claro el plan de seguir por la organización. Quinto, unidad de mando. El empleado de la organización debe recibir órdenes de un solo superior. C. Subordinación del interés individual al interés general. El interés más importante es el de cada empresa, ya que no es el del individuo siendo el empleado. Séptimo, remuneración del personal. La compensación debe ser equitativa. Todo esto depende del trabajo que se realice. Octavo, centralización. La autoridad y responsabilidad deben concentrarse en la alta jerarquía de la organización. Jerarquía. Es el orden de los cargos en la organización. Todo está claramente asignado. Orden. Es fundamental el orden dentro de cada espacio y equipo de trabajo. Equidad. Los líderes deben ser equitativos con los subordinados. 12. Estabilidad. Hay que evitar la constante rotación de personal para que esto llegue al buen funcionamiento dentro de una empresa.
Tras iniciativa, se debe incentivar a los trabajadores a utilizar la libre imaginación. Todo esto para innovar y realizar actividades beneficiosas para la organización. Y por último, el espíritu de trabajo, el cual es fundamental en todo equipo. Por último, se puede hablar de las críticas a la teoría, ya que una de las principales críticas que se le hace a esta escuela de la administración consiste en que carece de experimentación y comprobación de las ideas e hipótesis. Además de esto, diferentes científicos llegan a la conclusión de que no se toma en cuenta el elemento humano como principal foco de cada empresa, sino los resultados que éste produce. De tal manera que se deja al lado la humanización y se exponen a los empleados a condiciones malas para maximizar su rendimiento. Y en los últimos años se han denominado que la teoría clásica como la teoría de la máquina, ya que todo está basado en acciones repetitivas, lo que genera que se creen efectos y no se implemente la innovación. Se dice que esta teoría neoclasista es como una versión mucho más mejorada de la teoría clásica, porque pues se tratan cosas como muy parecidas. Por ejemplo, pues tienen la estructura de la organización lineal, tienen la funcional, la línea staff, las relaciones de lineal y asesoría, se miran también los problemas de autoridad, de responsabilidad y de departamentalización. Se dice también que esta teoría solamente puede tener valor cuando se aprende a poner en práctica. En cuanto a algunos principios generales, se dice pues que siempre es aplicable en determinados pues, fenómenos, que no puede tomarse como de una manera rígida y absoluta, sino más bien es relativa y es flexible, porque pues se aplican en situaciones diversas y con múltiples variables de alguna manera. Y en cuanto a esas énfasis de los objetivos y los resultados, las organizaciones como que no existen en sí mismas, sino sirven para alcanzar esos objetivos y poder producir esos resultados palpables, que es como lo que más se quiere. Y además, para concluir, que esta organización siempre debe estar determinada, estructurada y orientada en función de estos, y que siempre se pueda alcanzar los objetivos a través de la eficiencia y la eficacia de las operaciones que se hagan. Vamos a hablar acerca de la teoría situacional. Todo comienza con su autor Paul Hersey. Bueno, la teoría situacional asume que no hay una respuesta universal a todas las inquietudes porque las organizaciones, las personas y las situaciones varían y cambian constantemente. La teoría situacional es la primera teoría que pone énfasis en lo que es la relación organización-ambiente. Esta teoría también nos dice que no hay nada cierto en las organizaciones, que todo depende de los cambios del ambiente. Esta teoría es poco utilizada hoy en día en las organizaciones y bueno, vamos a encontrar dos tipos de ambientes, los ambientes externos, los ambientes internos. Bueno, los ambientes externos son esos ambientes independientes en los que vamos a encontrar las políticas legales, económicas, socioculturales, demográficas, ambientales y tecnológicas. En este ambiente externo es donde debemos desarrollar estos planes A, B y C que permitan el desarrollo de los objetivos de la organización para llevar a cabo esos objetivos que la organización plantea desde un principio. Por medio de estrategias y estas estrategias llevan a estos planes. En los ambientes internos vamos a encontrar, los ambientes internos son dependientes y vamos a encontrar los proveedores, los clientes, la gestión administrativa, la competencia y las entidades reguladoras. En este ambiente, por ser dependiente, nosotros como organización podemos decir qué producir, a qué población va dirigido y cómo producir. Bueno, en este cuadrito vamos a encontrar el entorno de acción de la organización y vamos a encontrar las variables sociales, tecnológicas, económicas y políticas, las cuales son del ambiente externo.
Aquí tenemos como centro la organización y a su alrededor los ambientes externos e internos. Y como decíamos anteriormente, las variables pertenecen al ambiente externo y digamos ya el ambiente interno sería como los acreedores, las instituciones financieras, los grupos especiales, los medios, gobierno, proveedores, clientes o usuarios. Ya más adentro de la organización estarían los trabajadores, los consejeros y los sindicatos. Todo esto hacen parte de una organización. Bueno, y por último, para finalizar, los escenarios están encaminados a desarrollar estas estrategias, como lo es tener un plan A, B y C que permitan llevar a cabo los objetivos de la organización, independientemente de lo que pueda que pase en el ambiente externo y la organización pueda cumplir con sus objetivos a través de dichas estrategias. Bueno, la teoría de las relaciones humanas nace en 1932 por Elton Mayo. Esta teoría indica que la parte más importante y destacada de una organización va a ser esa parte humana. En cuanto a sus características, encontramos pues que trata esa organización siempre como un grupo de personas, pone énfasis en estas, se inspira siempre como en la psicología, delega autoridad, se le concede una autonomía también al empleado, una confianza, hace siempre énfasis en esas relaciones humanas, en esas relaciones entre ellos, se les brinda esa confianza que necesitan y hay mucha participación y dinámica grupal e interpersonal. Estas relaciones humanas dieron como pues origen a otro tipo de lenguaje muy diferente al que se manejaba, porque ahora se tienen en cuenta palabras como la motivación, el liderazgo, la comunicación, la organización informal y otras más. Entonces pasaron a un segundo campo, todo lo que tiene que ver como conceptos más rígidos, como lo son la jerarquía, la racionalización del trabajo, entre otras. Un aspecto importante de este fue el experimento de Hawthorne, en el que se iban a tomar datos sobre cómo funcionaban las personas, de pronto como bajo presión, y cambiando otras variables como lo son, por ejemplo, la luz, la adecuación del lugar, el salario, los días que se le daban de descanso para mirar y demostrar que estas personas no estaban como que solamente motivadas por el dinero, o sea, querían como tener algo totalmente opuesto a ese homo economicus como se tenía pues en las demás teorías de la administración. Entonces demostrar que este hombre, esta persona no estaba solamente motivado por ese recompensa económica, sino que también por otras recompensas sociales y simbólicas. Se tiene en cuenta que pues este hombre tiene sentimientos, tiene deseos, tiene temores, entonces el comportamiento en el trabajo también es consecuencia como de todos esos factores motivacionales que él tiene que vivir y tiene que pasar. Entonces las personas están motivadas por diferentes cosas y si se afectan algo, pues se afectan muchas cosas. Entonces ahí se tiene mucho en cuenta y se empieza a considerar las necesidades como tal de ese hombre y se empieza como a recalcar la pirámide de Maslow y también las necesidades fisiológicas, las necesidades psicológicas y por último las necesidades de autorrealización. Entonces en este campo se empieza a dejar de pensar en el hombre como una máquina y se empieza a pensar en el hombre como una persona con sentimientos y que también pues necesita que su empresa se preocupe por él, por lo que hace, porque tiene, por brindarle un seguro, así como actualmente lo hace la empresa Starbucks. Perfecto, entonces encontramos lo que es la teoría de la burocracia o teoría burocrática. Esa teoría es fundamentada o surge por Max Weber en 1940. Es una teoría donde Weber garantizaba el éxito seguro de una organización o de una empresa. Esa teoría va de la mano con la organización formal y el control hacia sus trabajadores o los obreros. Esta teoría también dice que pues no fundamenta la mejor acción entre la adecuación de los medios a los objetivos. Cabe resaltar que los objetivos no son objetivos individuales, sino que son objetivos organizacionales, es decir, que son objetivos que benefician a toda la organización o a toda la empresa. Encontramos también lo que son las características de la teoría.
Estas características, en primer lugar, se encuentra el carácter legal de normas y reglas. Se dice que toda organización tiene que tener unos reglamentos o unos estatutos para que la organización eh, ejecute o tenga o sus operaciones de la mejor forma posible. Encontramos también lo que es la formalidad en la comunicación, y con esto se refiere a que todo problema, toda situación presentada, toda petición, tienen que ser documentadas de forma tradicional por escrito. También tenemos lo que es la división del trabajo. En la división del trabajo hace énfasis a esa división o a esa asignación de cargos y tareas a los diferentes trabajadores. También encontramos lo que es la jerarquía de autoridad, y es que todos los trabajadores tienen que responder a una persona superior que las pueda orientar o las pueda guiar mediante su proceso laboral. También encontramos lo que es la completa prevención del funcionamiento, y con esto hacemos referencia a que con esa teoría se analiza mucho lo que se va a ejecutar en la empresa, el camino por el cual se va a elegir y desarrollar dicha acción. También entendemos o encontramos lo que es prevención de futuros problemas. Esto también, de acuerdo a la prevención del funcionamiento, surge eso. Obviamente, esta teoría se enfoca mucho en la prevención de problemas, para cometer los más mínimos problemas posibles. Y en su totalidad, pues, si es factible, no cometer ni uno. También entendemos o encontramos en esta teoría lo que son los tipos de autoridad. Hay autoridad tradicional, autoridad carismática, autoridad racional, legal o burocrática. Como autoridad tradicional, la podemos entender como esa autoridad que tiene un proceso de trascendencia, un proceso de asignación, un proceso de descendencia. Un ejemplo exacto de esto pueden ser los reyes. Los reyes en la edad antigua eh, pasaban o transferían su autoridad a los hijos, al hijo mayor, en el caso de los reinos. Encontramos también lo que es autoridad carismática. Y en la autoridad carismática es muy importante resaltar, porque aquí las personas le dan la autoridad a una persona que visualizan con poderes o con cualidades diferentes a los demás. Por ejemplo, un ejemplo muy claro de eso puede ser en la época de la Segunda Guerra Mundial con Hitler, que toda la población alemana, bueno, la gran mayoría, le dio el poder gracias a su carisma, a sus habilidades, a sus capacidades de persuasión, a sus capacidades de poder afrontar un problema. Y por última tenemos la autoridad racional, legal o burocrática. La autoridad legal o racional es la más adecuada para poder dirigir una organización según Weber, porque esta es una autoridad donde está reglamentado todo, es una autoridad donde hay unas normas, unas leyes que nos obligan a nosotros o nos orientan a desarrollar las actividades de una manera determinada. Un ejemplo muy claro de esto pueden ser las constituciones, y esta autoridad tiene que ser imparcial. También encontramos datos importantes. Dice que Weber considera la organización como un conjunto, y por supuesto Weber dice que esa organización es un conjunto donde todos trabajan por un objetivo final que es en beneficio a la empresa. Encontramos también una aclaración donde dice que este método en ocasiones presenta estrés a los trabajadores y produce bajo rendimiento. Claro, en un principio Weber dice que esta teoría va a ser la mejor para poder dirigir, para poder administrar, pero si lo analizamos, gracias al exceso de papeleo, al exceso de normas, al exceso de leyes, y también cabe resaltar que aquí pues esa sociabilidad, ese ámbito de relaciones humanas se pierde, porque es muy estricto en las leyes y en el horario de trabajo. Entonces, gracias a que, pues listo, se sofoca con esas leyes, los trabajadores ya no van a rendir al máximo, sino que se van a desmotivar a trabajar.
Bueno, vamos a hablar un poquito acerca de la teoría sistémica. Esta teoría comienza con su autor por el biólogo austriaco Ludwig von. Y bueno, se conceptualizaba como al organismo como un sistema abierto, ya que pues estaba siempre en constante intercambio con otros sistemas circundantes por medio de complejas interacciones. Bueno, tenemos estos niveles de complejidad, como es el sistema, el suprasistema y el subsistema. El sistema consta es la totalidad coherente, es decir, todo lo que compone el sistema. El suprasistema es el medio que rodea al sistema, es decir, los demás sistemas que rodean a este. Y el subsistema son todos los componentes del sistema, es decir, todos los individuos que componen. Ejemplo, una organización. Una organización está compuesta por varios sistemas, los cuales, digamos, el subsistema sería en este caso los individuos que componen a esta dicha organización. Tenemos dos tipos de sistemas, como son los sistemas abiertos y los sistemas cerrados. Los sistemas abiertos, pues sabemos que son los que tienen, digamos, como esas fronteras o esas puertas, digamos así como abiertas para poder interactuar con el resto de los demás sistemas. Y los sistemas cerrados, pues son los que hay muy poco intercambio, en los que no hay mucha interacción que digamos con los demás sistemas. También tenemos, digamos, como algunos ejemplos de sistemas, serían en este caso las organizaciones, las familias, los planetas, hacen parte de un sistema. Y bueno, tenemos también la retroalimentación, que es la capacidad de un sistema de responder a un estímulo. Tenemos la morfogénesis, que es todo sistema también se define por su constante tendencia al cambio. Y la homeostasis es la capacidad de la tendencia de un sistema a mantener su equilibrio. También podemos decir que un ejemplo de una empresa que, digamos, aplique esta teoría sistémica es Coca-Cola. Coca-Cola hoy en día utiliza eh, esta técnica sistémica dependiendo de los sistemas abiertos, sistemas cerrados y bueno, y todo esto. Eh, También tenemos tres premisas básicas. La primera es los sistemas existen dentro de otros sistemas. La segunda, como les decíamos, los sistemas pueden ser abiertos o cerrados. Y la tercera son las funciones de un sistema dependen de su estructura. Bueno, una organización funciona como un sistema abierto, ya que interactúa con el medio que lo rodea, es decir, con las demás personas, por ejemplo, clientes, proveedores, y todo esto ya es con lo que interactúa una empresa. Eh, bueno, esta teoría comienza entre los años 1950 a 1968. Teoría estructuralista. Esta es la escuela estructuralista. Es una escuela de pensamiento económico formada por psicólogos y sociólogos en 1950. Esta es conocida ya que estudia los problemas que sufre cada empresa y cómo se originan. Todo esto se basa en la comunicación y autoridad. Esta es una escuela que se centra en una rama de la ciencia económica, la cual es la economía de la empresa. Y se observan los problemas, qué problemas tiene la compañía, y los cuales se derivan de cuatro elementos, que es la comunicación, la autoridad, la estructura de comportamiento y la estructura de formalización. Uno de los autores más reconocidos destaca el sociólogo y economista alemán Max Weber, como aquí se puede observar. Bueno, se observan algunas características, se puede decir que se observan los problemas que viven las empresas y se trata de encontrar los factores como que los destacan. Para su estudio se implementa un poco de economía, aparte técnicas relacionadas con la sociología y la psicología. Esto basándose en los cuatro pilares mencionados y que son estudiados con técnicas de diferentes ciencias. Los pilares son la autoridad, la comunicación, la estructura de comportamiento y la estructura de formalización. Bueno, basándose en los cuatro pilares se busca llegar a la respuesta de cada problema. ¿Qué vive cada empresa? Relacionado con la productividad, los beneficios, la motivación del personal, etc. Los estructuralistas más importantes basaron sus ideas en las obras del más destacado de estos, el cual es Max Weber. Aquí podemos ver los componentes del pensamiento estructuralista,
el cual es la comunicación. La comunicación entre los integrantes de cada empresa, entre mayor o menor medida, depende del éxito de la misma. Según la autoridad, todas las empresas cuentan con una estructura, la cual se designa la jerarquía en las relaciones que hay entre los miembros de la empresa. Y aquí es cuando se tiene a las personas que se encargan de otros empleados, por lo que es otro elemento a tener en cuenta. Aquí tenemos la estructura de comportamiento, el cual es la forma en que se comportan los individuos que se encuentran empleados en la firma, así como la forma en que se realiza la división del trabajo y la manera en que esta influye a los empleados. Por último está la estructura de formalización, las reglas y normas bajo las que la empresa se encuentra desarrollando cada actividad. En otras palabras, se puede decir que es el marco institucional por el cual deben convivir y trabajar cada empleado de la compañía. Bueno, y pasando con lo que es la teoría del comportamiento, pues tenemos que su principal representante fue Abraham Maslow en 1950. Sin embargo, es bien importante tener en cuenta que sus inicios se remontan a 1947. ¿Con quién? Pues con Herbert Asimov en su libro La conducta administrativa. Bueno, esta teoría es bastante interesante porque presenta un nuevo enfoque a la administración, un enfoque de las ciencias de la conducta. ¿Y esto qué hizo? Que se alejara muchísimo de lo que fue la normatividad de otras teorías como la científica, la clásica, la burocrática y en fin. Entonces, ¿qué pasa? Que se centra muchísimo en dar un énfasis a la conducta de cada persona, como a la persona como tal, dentro del contexto organizacional. Y también, o sea, como que pasa un poco de darle mayor importancia a la eficiencia de la empresa, sino que también se enfoca en la satisfacción de las personas que trabajan en ella, que hacen parte del conjunto. ¿Qué es importante en esta teoría? Los principales factores para generar una conducta humana. Entre estos están los factores higiénicos y los factores motivacionales. Y para hacer esto como más en general, también vamos a hablar acerca de la pirámide de Maslow y también acerca de la satisfacción. ¿Por qué? Porque todo esto se relaciona. ¿Qué pasa con los factores higiénicos? Que tienen muchísimo que ver con las necesidades más básicas de la pirámide de Maslow, con las fisiológicas, las de seguridad. ¿Y qué pasa con las motivacionales? Que ya están como en conjunto con las necesidades de autorrealización, de reconocimiento. Entonces, ¿qué pasa? Que esto a la vez se relaciona con la satisfacción. ¿Por qué? Porque pasa que el trabajador o el conjunto de personas se va a sentir satisfecho si primero sus necesidades están solventadas, pero también si encuentra que los factores tanto higiénicos como los motivacionales pues están, digamos que están en óptimas condiciones, que todo está funcionando correctamente. Si las necesidades no son solucionadas, si los factores de higiene y motivación no son solucionados o no están en las mejores condiciones, pues esto va a generar una insatisfacción en las personas que hacen parte del conjunto en la organización. Esto a muy grandes rasgos. Algo también que es importante tener en cuenta es la teoría de X y Y. Esta teoría es bien importante porque nos muestra que a la administración desde dos enfoques. En cuanto al X, se refiere a una administración más rígida, una administración más normativa, una administración que mira al ser humano, la conducta del ser humano como insuficiente, como que es una persona quejumbrosa, que no es capaz de hacer ciertas cosas, que carece de creatividad. Entonces lo ve desde esta forma y es más normativa, más como las teorías anteriores a la del comportamiento. Pero ¿qué pasa con la teoría Y? Es todo lo contrario. Es una teoría ya más, digamos que moderna, una teoría que le da valor al ser humano y que no lo mira con esos prejuicios que lo mira la teoría X, sino que lo mira desde sus capacidades de innovación, de crecimiento, de creatividad y sus capacidades también para ejercer un trabajo. Entonces son dos teorías muy contrarias y, y realmente pues muy importantes de tener en cuenta porque todo esto hace parte de las organizaciones que hoy encontramos pues en nuestro alrededor. Y ya algo como para complementar como punto final es que
existen unas teorías relevantes, digamos, dentro de esta teoría del comportamiento. Son fundamentalmente tres. Una es la teoría de las decisiones, la dos es la teoría del equilibrio organizacional y la tres es la teoría de la aceptación de la autoridad. Entonces, con esto, pues prácticamente culminaríamos el tema de la teoría del comportamiento. Bueno, aquí vamos a hablar acerca de lo que es la teoría organizacional de una forma muy resumida con los aspectos más importantes. Y bueno, básicamente la teoría organizacional es conocida como DO porque su nombre, digamos, completo es Teoría del Desarrollo Organizacional. De ella podemos decir que nació en la década de 1960, no hay como un autor definido de esta teoría, sino que fueron varios, digamos, personas que aportaron a lo que hoy conocemos como el DO. También podemos decir que sus orígenes se remontan a lo que fue la teoría del comportamiento, sino que esta le da un enfoque como más sistémico. ¿Qué más podemos decir del DO? Él presenta nuevas culturas, él presenta nuevas alternativas, nuevos cambios, formas de administrar y constituye 8 etapas fundamentales que son la decisión de dirección, pues de poner en marcha en la empresa el DO. La segunda es el diagnóstico inicial, la tercera es la recolección de datos, la cuarta es la retroalimentación, la quinta es la planeación de acción y solución de problemas, la sexta es el desarrollo de equipos, la séptima el desarrollo intergrupal y la octava ya vendría siendo lo que es la evaluación y el acompañamiento. A pesar de que son 8, digamos que pues, estas 8 etapas se resumen en 3, que vienen siendo la primera, recolección de datos, segunda, diagnóstico organizacional y tercera, acción de intervención. Bueno, por otro lado podemos decir que esta teoría cuenta con algunas técnicas. Las técnicas que, digamos, ¿qué objetivo tienen? Es mejorar la interrelación. Y por eso las técnicas están técnicas de intervención para individuos, técnicas de intervención para 2 o más personas, técnicas de intervención para grupos, técnicas de intervención para relación intergrupal y las técnicas de intervención de la organización ya como un todo. Entonces esto es lo que busca es generar una mayor eficiencia, digamos, una mejor satisfacción entre las personas que participan pues de la organización. ¿Qué más podemos hablar acerca de esta teoría? Pues que bueno, existe un cambio, la teoría se enfoca mucho en lo que es el cambio y este cambio está sujeto a 2 fuerzas, la una es la positiva y la otra es la negativa. La positiva apoya y está abierta al cambio, por su parte la negativa pues está muy cerrada y hermética porque no quiere, digamos, avanzar y generar ese cambio. ¿Qué más podemos analizar de esta teoría? Se encarga de definir las diferencias entre un gerente que sea eficaz o que sea eficiente. ¿Esto por qué es importante? Porque evidentemente una organización necesita una gerencia que realmente lleve a un buen desarrollo y pues a una buena aplicación de las actividades. ¿En qué se enfoca, digamos, esta parte de las características? En 5 asuntos fundamentales. Mientras que el gerente eficiente hace las cosas de forma correcta, el eficaz hace las cosas correctas. Mientras que el eficiente soluciona problemas, el eficaz produce alternativas creativas. Mientras que el eficiente cuida recursos, el eficaz optimiza la utilización de estos recursos. Mientras que el eficiente cumple con sus deberes, el eficaz obtiene resultados. Y mientras que el eficiente reduce los costos, pues evidentemente el eficaz aumenta ganancias. ¿Qué más podemos hablar acerca de esta teoría? Súper rápido, son algunos conceptos importantes adicionales que no son descartables y es el tema de los aspectos tanto formales y abiertos como los aspectos informales y ocultos o cerrados. ¿Y estos en qué se diferencian? En que los abiertos son visibles, digamos, a la vista pública. Entonces son temas que todo el mundo puede, digamos, observar, mientras que los ocultos más se encargan como de, o están ahí en la parte como emocional, en los sentimientos y están más como ocultos, no es algo que la gente pueda evidenciar. Y por último, para cerrar con esta teoría supremamente rápido, podemos encontrar 2 modelos del DO, que son, el primero es el de Managerial Grid, que es el modelo de Blake y de Mountain, y el segundo es el de Lawrence y Lorsch y Redin, y es la teoría tridimensional de la eficacia. Con esto podríamos cerrar ya lo que es la teoría organizacional.